Todo lo que pasa en Miranda, en Cadena Ser Miranda. Bueno, y 18, Laura Preciado, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, bien hallada. ¿Cómo se ha presentado el verano 2025? ¿Has leído mucho? Pues sí, la verdad, he leído bastante. Pues me das envidia, yo prácticamente nada. He hecho de todo, pero entre las cosas que he hecho en vacaciones ha sido leer. Sí. Yo es que en verano no leo nada, yo soy de temporada otoño-invierno. A mí me da tiempo a leer, a hacer conserva, a viajar. Es que las chicas hacer todo. Tenéis una capacidad para hacer cosas que yo de verdad os admiro. No sabes de qué manera, Laura, no sabes de qué manera. Pero yo en verano lo de la lectura lo llevo mal. Ya, yo también lo pasa que a veces, como uno no duerme, pues tiene tiempo a dormir, eso es. Inocencio Cadiñanos Bardeci, este hombre algún día habrá que hacerle un monumento, ¿no? Quiero decir, ser conscientes del trabajo, lo que ha hecho, lo que ha investigado. Primero, antes de hablar del volumen que vamos a defender en el día de hoy, que vamos a explicar, vamos a hablar de la figura de Inocencio Cadiñanos un minuto, ¿no? Sí, lo merece. Desde luego, Inocencio Cadiñanos ha dedicado mucha parte de su vida, gran parte de su vida, a la historia de Miranda, pero sobre todo de toda la provincia de Burgos, ¿no? Ha sido un gran colaborador de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, pero también de la institución Fernán González, de la revista Angosto, un montón de publicaciones que se han hecho a lo largo del tiempo allí en la provincia. Pues ahí estaba Inocencio colaborando, y siempre él ha vivido prácticamente o vive en Madrid, pero siempre en los archivos, siempre viajando aquí a su zona, al que es burgalés, y siempre se ha preocupado por la provincia, y desde luego que le debemos mucho los que nos dedicamos a divulgar la historia. Un ratón de biblioteca de primer nivel. Eso es. De primer nivel, ¿no? De primer nivel. Esta mañana sigo contando detalles antes de hablar del libro que vamos a abordar en el día de hoy, ¿no? Sí. Ha habido uno de los términos que he buscado en internet, que es cruceros, ¿vale? Sí. Y automáticamente me ha salido Galicia. Claro. Como va, claro. Entonces me ha salido Galicia. Y entonces he leído la definición de crucero y era... me ha gustado, ¿no? Un elemento arquitectónico para santificar lugares y para alejar a los demonios. Eso pasaba en Miranda también, y enseguida entramos con el libro. También se trataba de alejar a los demonios, por eso se insertaban en los caminos. Sí, seguramente los cruceros tienen esa parte de superstición, efectivamente, ¿no? De protección contra los males que había en los cruces de caminos. O sea que el demonio no está solo en los pequeños detalles, sino que estaba en los cruces de caminos también, eso ¿no? Es, también estaba en la Edad Media, y no sabemos si ahora todavía. Bueno, posiblemente. Rollos, picotas y cruceros en la provincia de Burgos. Venga, este es el libro que presentamos hoy a los oyentes de la cadena SER, algunos de cuyos elementos, por cierto, podemos presumir que tenemos en nuestro... Bueno, presumir lo del rollo, no sé si era un elemento para presumir. Bueno, a día de hoy es un elemento arquitectónico de los más antiguos que tiene Miranda, porque el nuestro rollo, nuestra picota, es de 1569. Sí, pero no sé si muchos de los ciudadanos que se pasean de vez en cuando y lo visionan en el paraje en el que está ubicado ahora mismo, son conscientes de cuál era el uso que se le dio en un determinado momento de la historia, ¿no? Efectivamente, pues cuál era el uso, ¿no? Y cuál es la confusión que hay también, porque José Ángel lo tituló su libro Rollos, picotas y cruceros. La distinción entre picota y crucero la tenemos bastante clara, ¿no? Crucero es eso que tú has explicado muy bien, que era como hitos en el camino para señalizar los cruces de caminos, a veces también para señalizar lugares que ya no existían, antiguas ermitas o conventos. Los recordaban, la ubicación de los cruceros, también en los cementerios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de nuestra ciudad, que tenemos que yo recuerde 2 cruceros que se conservan, ¿no? Uno en Eras de San Juan, frente al cementerio. Correcto. Que era conocido como el crucero de la nave porque se dirige hacia esa dirección. Y luego el que está en la carretera de Orón, ahí que da nombre a un barrio completo, que es el crucero
que en su día tenía una figura y hoy día tiene una cruz. Esto también pasa, ¿no? Ha habido cambios a lo largo de los siglos en los propios elementos arquitectónicos. Lo que está claro es que se ponían en lugares de paso emblemáticos, donde lo podía ver muchísima gente, y siempre la piedra como elemento fundamental de referencia, ¿no? Efectivamente. El material, los canteros como elemento de referencia, ¿no? Muchos que son del siglo XVI y XVII tienen en común que la cabeza siempre suele ser un capitel de estilo romano, ¿no? Y luego encima está la cruz, en otros casos alguna figura, una virgen o alguna otra figura religiosa. Pero la diferencia está entre rollo y picota, la confusión, mejor dicho, está entre rollo y picota, porque aunque a partir del siglo XVII prácticamente la documentación nos explica Inocencio, los encontramos como sinónimos, no siempre fue así, ¿eh? Había una diferencia entre rollo, que aunque rollo nos lleva a círculo, realmente no eran circulares, eran cuadrados o poligonales. Y estos tenían que ver con la justicia, el rollo de justicia, con la jurisdicción civil. Mientras que la picota tenía que ver con la jurisdicción criminal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tenía en el rollo, solían estar en la plaza del pueblo, en un lugar bien visible, y allí se hacía justicia. Y la picota solía estar en un alto, como es nuestro caso, que incluso el nombre picota ha dado nombre al propio cerro, ¿no? Es el cerro de la picota. Está en un alto y ahí se hacían ejecuciones de la sentencia. No es que se dictaba la justicia, como el caso de los rollos, sino que ya se ejecutaba la sentencia. Es el caso del que se conserva en nuestra ciudad, la emblemática picota, allí en lo alto del cerro, que lleva el mismo nombre, ¿no? Por eso decía que probablemente muchas personas que se pasean cada día y lo ven, lo analizan desde el punto de vista de la propia estética de un elemento de piedra en el siglo XXI, pero hay que ir a la raíz. Claro. Y la raíz te hace pensar, ¿eh? Eso es. Te hace pensar. La picota vino a sustituir, o digamos, a la horca, ¿no? Antes la horca, que eran 3 palos, ¿no? Un palo vertical, uno horizontal y otro que unía los 2 palos, pues es donde se ahorcaba literalmente a la gente, donde se ejecutaban las penas de muerte. Pero fueron sustituidos por estas construcciones de piedra, la picota, en las que se ejecutaba no solo ahorcando, sino también de otras formas. La identificamos muchas veces con la horca, pero a veces simplemente era un castigo. No llegaba a ser la ejecución total de pena de muerte, sino que se condenaba, por ejemplo, por un robo, imagínate. Y entonces lo ataban al rollo y lo tenían allí expuesto X horas o X días sin llegar a morir. Y después lo metían a la cárcel, lo cual es bastante doloroso. Tampoco estaba mala pena, ¿eh? Y muy cruel, pero no llegaban a morir. Y en otros casos lo ahorcaban directamente, y en otros casos menos conocidos, el uso de la picota era bastante una manera de morir, ejecutado bastante más violenta, como nos cuenta en el libro Inocencio. ¿Te parece que leamos esos 2 párrafos que aparecen sobre la curiosa forma de ejecución? Eso es. Pues escuchen ustedes atentamente, porque no tiene el más mínimo desperdicio. Dice así: la curiosa forma de ejecución de la picota o rollo nos la relata un famoso viajero del siglo XV. Dicen, era costumbre ejecutar a los condenados llevándolos al suplicio sin despojarles de sus vestidos de oro, cuando por su condición los poseían, y que una vez en el lugar de la ejecución se les ataba al rollo, señalándoles sobre el pecho un blanco en el lugar correspondiente a la tetilla izquierda. Puntualizo, el corazón, ¿no? Sí. Que falta ese pequeño detalle, pero es evidente, ¿no? Una vez así dispuesto, no era deshonra, sino honor, empuñar el arco y asaetear al condenado a muerte, pudiendo tirar cuantos quisieran, dándole 24 maravedís al que acertaba y entregando un castellano de oro al que no daba en el blanco. O sea, que el que acertaba encima era un héroe, ¿no? Era un héroe y tenía premio. Esto es como tirar, ahora que estamos en las fiestas, como un poco tirar en la feria, pues esto es bastante cruel, situémonos siglos atrás, ¿no? Claro, es bastante cruel la forma de ejecutar una pena de muerte. Claro, es que vuelvo a lo de siempre. Repito, las cosas hay que analizarlas en el contexto del momento en el que se produjeron. Esto es absolutamente impensable. Bueno, aunque vete a ver como qué ejecuciones hay en algunos países todavía en el siglo XX.
XXI, ¿no? Sí, sí. Pero entendamos que estamos hablando del siglo XV. Es imposible poder interpretar o poder entender desde nuestra perspectiva y nuestros conocimientos cómo se hacían las cosas antes. Cómo se hacían las porque cosas. Esa equivalencia no valdría, ¿no? No, es que no hay manera de entenderlo con las legislaciones actuales, con la sociedad actual, con la Declaración de Derechos Humanos, etc. Es muy difícil comparar, no hay comparación posible. Porque a lo mejor incluso en un momento de estos hasta alguien llevaba a un niño para que viera aquello, que era un espectáculo. No, seguramente estaba lleno, ¿no? De los niños de la localidad porque en cuestión. La curiosidad es así, y ¿no? todo el pueblo iba a ver, es como antaño, siglos más atrás todavía, ¿no? En época romana, las lapidaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto de las ejecuciones públicas era algo, es que además era así, ¿no? Se ejecutaba sentencia, la ejecución era pública, tenía que ver todo el mundo como ejemplo lo que te podía pasar si hacías o cometías un delito. Claro, ¿no? es que vuelvo a lo de siempre. De lo que se trataba fundamentalmente era leccionar al resto de personas y de que os quede claro cuál puede ser vuestro fin si esta es vuestra conducta, ¿no? Otro uso que nos dice Inocencio Cadeñanos en este libro, que va repasando todos los rollos que se conservan en nuestra provincia, que no son muchos, para la gran cantidad de poblaciones que hay en la provincia de Burgos, no son tantos los rollos de picota o rollos o picotas que se conservan, con lo cual en Miranda, bueno, pues tenemos esa característica, ¿no?, de conservar nuestra picota, que hoy en día es un paraje y es un mirador de una belleza espectacular, ¿no?, comparado con el uso que estamos explicando. Entonces, cuando no lo llenamos de basura con botellón. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Que eso le hace normales. Eso le hace perder cierto nivel de belleza. De belleza. Sí, no, la hace perder toda, sin duda. Pero bueno, salvando el botellón, que es un mal de muchos también otros sitios, pues bueno, es un paraje y un mirador precioso. Pero lo que nos viene a decir también otro uso que se daba a las picotas, sobre todo a los rollos de justicia que se sitúan en las poblaciones, en la propia plaza del pueblo, no como en nuestro caso, que están en alto, sino los que están en la plaza. Hay, por ejemplo, ejemplos en el libro, Coruña del Conde y otras poblaciones. Ahí también las autoridades depositaban, siempre las picotas y los rollos tienen esos escalones, ¿no?, debajo. Correcto. Pues en los escalones situaban las pesas de medida y las diferentes medidas, como ejemplo, para que todo aquel que acudía al mercado cumpliera la ley, no engañara con los pesos y con las medidas, bajo pena de terminar ahí en el rollo de justicia. Madre mía, es que todo al final llevaba al mismo punto de destino, ¿no? Sí, efectivamente, o sea que todos los usos que se le daban eran, pues eso, ejemplarizantes y ejemplo de la condena, ¿no?, de la justicia. O sea que en la pillería muchísimo cuidado. Sí. Hay una cosa de la que no hemos hablado. Estamos cuestionando y poniendo sobre la mesa rollos, picotas y cruceros. Sin embargo, yo creo que aquí tendremos que hacer una diferenciación. Yo diría rollos y picotas adscrito a la sociedad civil y cruceros al mundo religioso. Eso es. Porque además la Iglesia tenía muy claro, repito, estamos hablando de siglos donde el analfabetismo era muy alto. Entonces, el ejemplo tenía que ser visual, ¿no? Exacto. Y el crucero no dejaba de ser un espacio físico donde la Iglesia decía, estamos y te vemos. Eso es. ¿No? Eso es. Estamos y te vemos. Estamos presentes. Estamos presentes, ¿no? Estamos presentes y Dios está presente. Sí. Efectivamente. Y ¿cómo era aquello? Dios todo lo ve, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, efectivamente. Son dos ámbitos de la sociedad muy claros, pero ambos muy importantes, ¿no? La justicia y la religión. Efectivamente son dos símbolos y han pasado la historia conservándose. Tú has aludido a Galicia al inicio del programa. Sí, nada más que he pinchado en internet cruceros, automáticamente se ha ido a Galicia, ¿no? Que es el ejemplo, el más palmario, más palpable en España, ¿no? Digamos que es el territorio donde más cruceros vemos, ¿no? Cuando viajamos y cuando visitamos diferentes localidades, donde más se conservan, bueno, quizá donde más había también. Y voy a decirte más, yo con cierta frecuencia todos los años hago 1 o 2 escapadas a Galicia, las personas de cierta edad cuando pasan por delante de un crucero se siguen santiguando. Los más jóvenes ya no, Sí. Pero las personas de cierta edad en la Galicia profunda
yo lo he visto que se santiguan como si estuviesen exactamente delante de una iglesia. Efectivamente, sí, por el respeto que les merece, ¿no? Les merece. Y supongo que porque es una tradición oral que ha pasado de generación en generación, el respeto a ese espacio físico, ¿no? Efectivamente, cuando se pasa por el crucero hay que santiguarse o hacer una oración o lo que sea tradición, ¿no? en la localidad, efectivamente. Por cierto, se conserva muy bien el libro, como siempre, lo tenéis muy bien cuidadito. Este libro no es muy antiguo, es de 1992, ya tiene unos años, pero lo conserváis bien. Se conserva muy bien, y a pesar de es un libro muy ameno, porque es un libro que tiene al principio pues las características cronológicas y de los diferentes rollos que se conservan y cruceros, y tiene alguna de estas curiosidades que yo he contado, pero luego es gráfico totalmente, ¿no? Lo que hace es recoger en fotografías todos los rollos y cruceros que se conservan en la provincia. Fíjate, me sorprende ya para finalizar que sea una provincia en la que hay muy pocos cruceros, cuando esta ha sido una provincia muy religiosa. Pocas provincias en España tendrán, ya no digo la Catedral de Burgos, que eso es una joya impresionante, pero tantas iglesias de tanto nivel y tanta calidad como tiene la provincia de Burgos. Y sí me sorprende que, dándose esa circunstancia, no haya demasiados cruceros. Esto es lo que rompe un poco mi pensamiento de qué ha pasado aquí, ¿no? Efectivamente, y hay muchas poblaciones que no los conservan y otras que sí, pero bastante deteriorados. Si te fijas si cogemos la provincia de Burgos, si cogemos las localidades por el alfabético que nos da Inocencio, vamos a ver que la mayoría de los cruceros se conservan en localidades que están vinculadas al Camino de Santiago, ¿no? También son un paralelismo, claro, ¿no? La situación de los cruceros con el paso del Camino de Santiago. En nuestro caso, con el camino de Vía de Bayona, ¿no? En ese crucero que hoy vemos, eso tengo que decirlo, el crucero que hoy vemos en la carretera de Orón no está situado en el mismo sitio exactamente donde fue original, ¿no? En el siglo XVIII se cambió de sitio. Vale. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estas explicaciones, y sea por una razón u otra por la que estos rollos, picotas y cruceros los han salvaguardado del paso del tiempo, que en algunos casos ha sido por simple casualidad, Laura. Sí. Porque alguno dijo, ¿qué hacen estas 4 piedras aquí, no? Sí. Y algunos han sido reconvertidos también. Otros, efectivamente, igual también no se conservan, seguramente por lo que acabas de decir tú. Estas 4 piedras, oye, me vienen a mí fenomenal para construir mi casa o para construir una valla. Estas cosas que se hacían, ¿no? Hemos abierto un melón interesantísimo. ¿Qué pasó con el castillo de la Picota? Claro. Que de repente alguien dijo, estas piedras aquí, ¿qué hacen? Y se las llevaron para la Plaza de Toros. Para la Plaza de Toros, que nos hace más falta. Le dice, vamos a hacer una Plaza de Toros. ¿Qué hacen estas piedras aquí arriba? Si esto no tiene ningún interés. O alguien que se las llevó seguro para alguna construcción de sus casas, ¿no? Eso es. Y perdimos un castillo maravilloso. Laura, muchísimas gracias por... siempre digo que las cosas que ocurren en el presente ocurren por casualidad. Y los elementos arquitectónicos que tenemos en Miranda, por algo están ahí. Y eso explican por qué somos como somos y de dónde venimos. Y eso es lo que hacemos cada martes en esta sección. O sea que me congratulo de reencontrarme contigo. Y el próximo martes, a la misma hora, un nuevo libro, ¿vale? De acuerdo. Aquí Buena estaré. semana. Buena semana.